Bienvenido a los contratos de padres de cuidado infantil parte 1. En este video, aprenderá los elementos esenciales de un contrato de padre de cuidado infantil y cómo crear uno. La información aquí contenida ha sido preparada por Civite Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civite Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de este trabajo. En la presentación de hoy, discutiremos cómo desarrollar un contrato parental efectivo. Discutiremos lo que va en ellos, incluidas algunas cosas en las que quizás no haya pensado. Compartiremos algunas políticas y procedimientos comunes y proporcionaremos una plantilla para ayudarlo a comenzar. Comenzaremos respondiendo a la pregunta: ¿qué es un contrato de padres de cuidado infantil? Un contrato de padres de cuidado infantil es un documento legalmente vinculante que describe el acuerdo hecho entre una empresa de cuidado infantil y los padres/tutores sobre el cuidado proporcionado a los hijos de la familia. Los contratos de padres de cuidado infantil son cruciales para las empresas de cuidado infantil porque establecen expectativas y responsabilidades claras para ambas partes. Además de aclarar detalles importantes, este documento legalmente vinculante protege a ambas partes en caso de disputa. Los contratos de los padres de cuidado infantil pueden diferir entre las empresas de cuidado infantil porque cada proveedor tiene su propia forma de hacer las cosas. Sin embargo, todos los acuerdos deben incluir información básica sobre el padre o tutor, los niños y el negocio de cuidado infantil, así como un resumen de los servicios prestados y las responsabilidades de ambas partes, como nombres e información de contacto de la empresa de cuidado infantil y de los padres o tutores. Nombre y edad del niño que está siendo cuidado. Horas de atención y cualquier restricción o limitación en la atención, como ciertos días de la semana o el número máximo de horas por día. Matrícula y calendario de pagos. Por ejemplo, la matrícula se pagará semanal o mensualmente. Políticas del proveedor, como pólizas de niños enfermos, cargos por recogida tardía y políticas disciplinarias. Y responsabilidades de los padres/tutores, como proporcionar los suministros necesarios o informar al proveedor de cualquier cambio en la salud o la rutina del niño. Las políticas y procedimientos son fundamentales para desarrollar un contrato claro y efectivo de cuidado de padres/niños y ayudan a garantizar que tanto los padres como los proveedores de cuidado infantil estén en la misma página. Un contrato bien elaborado ayudará a aclarar las expectativas y también a proteger los derechos e intereses de todas las partes involucradas. Veremos 5 políticas comunes que a menudo se incluyen en los contratos de los padres. Políticas operativas. Políticas del programa. Políticas de salud y seguridad. Políticas financieras y políticas contractuales. Las políticas operativas son un conjunto de directrices para las operaciones diarias. Incluyen una política de servicios e instalaciones, que especifica las horas regulares de funcionamiento del centro de cuidado infantil, los rangos de edad de los niños atendidos y el plan de estudios. Una política de capacitación y calificaciones del personal explica las calificaciones, credenciales, verificación de antecedentes y requisitos de certificación de primeros auxilios/RCP del personal, y les permite a las familias saber qué esperar con respecto a la proporción de personal por niño y la supervisión del personal. La política de vacaciones y días festivos detalla cómo se manejarán los cierres por días festivos y periodos de vacaciones, incluidos los ajustes en las tarifas u opciones de cuidado alternativo durante estos tiempos. Las políticas del programa explican cómo el personal y los padres o tutores se comunicarán sobre el bienestar y la seguridad del niño. Estos pueden incluir una política de comunicación. Esto describe cómo el proveedor de cuidado infantil se comunicará con los padres y tutores. Proporcionar información sobre los informes de progreso y las actualizaciones diarias permite a las familias saber cómo y cuándo pueden esperar recibirlos. Las políticas de orientación y comportamiento describen las expectativas de comportamiento, promueven interacciones positivas y proporcionan un marco para manejar comportamientos desafiantes.
Política de confidencialidad y privacidad. ¿Cómo se manejará, almacenará y compartirá la información personal sobre el niño y la familia? ¿Cuáles son los procedimientos para mantener la confidencialidad y la privacidad, incluidas las pautas para las interacciones y la comunicación del personal? Las políticas de salud y seguridad permiten que las familias sepan cómo mantendrá a sus hijos seguros y bien. Aquí hay algunos ejemplos. Una política de niños enfermos detalla qué hacer si un niño se enferma y especifica las responsabilidades del negocio de cuidado infantil y los padres/tutores en el cuidado del niño y la prevención de una mayor propagación de la enfermedad. Una política de salud y medicamentos explica qué consentimiento se necesita para que el personal administre medicamentos recetados y de venta libre, cómo se manejan las afecciones crónicas de salud o alergias, incluidos los procedimientos de emergencia y la comunicación con los padres/tutores, y cómo se manejarán las emergencias médicas, incluido cuándo y cómo se contactará a los servicios médicos de emergencia. Una política de nutrición y comidas les permite a las familias saber si están obligadas a proporcionar comidas y, de ser así, alguna guía especial para empacar comidas nutritivas o evitar alérgenos particulares. Si el centro de cuidado infantil proporciona comidas o refrigerios, esta política explica cómo se manejan las adaptaciones especiales, las restricciones dietéticas y las alergias alimentarias. Una política de llegada y salida cubre las expectativas de entrega y recogida, incluidos los horarios, las personas autorizadas que pueden recoger al niño y cualquier medida de seguridad implementada, como los sistemas de registro/cierre de sesión o los requisitos de identificación. Una política de viaje de campo y transporte describe los procedimientos para cualquier actividad fuera del sitio, incluidas las excursiones, incluidos los formularios de consentimiento, el método de transporte, los asientos para automóviles, los cinturones de seguridad y los protocolos de seguridad. Una política de emergencia informa a las familias de la política de comunicación de emergencia y qué información se requiere de ellos. También les permite saber lo que el negocio de cuidado infantil se compromete a hacer para prepararse y manejar una emergencia. Las políticas financieras permiten a las familias saber qué se espera en términos de pago, como las tarifas que se cobrarán, cuando vencen los pagos y qué sucede si los pagos se retrasan o se omiten. Además, si los padres y tutores no llegan a la hora de recogida programada, ¿se les cobrará un cargo por recogida tardía? En caso afirmativo, esto debe indicarse claramente en su póliza. Las políticas contractuales detallan cómo se resolverán los conflictos. Una política de resolución de disputas describirá cómo se manejarán las disputas y los procedimientos para resolver conflictos o desacuerdos entre el proveedor de cuidado infantil y los padres/tutores. Esto también podría incluir el uso de la mediación o el arbitraje si es necesario. Una política de terminación del contrato describiría las circunstancias bajo las cuales se puede cancelar el contrato, cuánto aviso se requiere y cualquier tarifa resultante. Antes de firmar el contrato, es crucial que ambas partes lean, comprendan y aborden cuidadosamente cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Esto debe hacerse antes del inicio de la atención durante el proceso de inscripción. Una vez firmado, es importante que tanto el proveedor de cuidado infantil como el padre/tutor mantengan una copia del contrato firmado como referencia durante toda la duración del cuidado. Los errores más comunes al crear un contrato efectivo de padres de cuidado infantil involucran algún grado de información faltante o poco clara. Esto puede llevar a desacuerdos y falta de comunicación entre los padres/tutores y las empresas de cuidado infantil, disputas legales e incluso daños inadvertidos al niño. Más comúnmente, los errores implican lenguaje vago o poco claro, falta de especificidad, no abordar todas las cuestiones pertinentes, y no lograr que ambas partes firmen el contrato. Tómese el tiempo para pensar en la información que necesita que las familias sepan y asegúrese de abordar cada punto en su contrato de padres de cuidado infantil. Es una buena idea que otros revisen su borrador de contrato y proporcionen comentarios sobre lo que entendieron al leerlo. Puede inscribirse para recibir entrenamiento individual con nuestros expertos en www.childcare.texas.gov. Además de registrarse para el asesoramiento empresarial, puede acceder a información, recursos y herramientas gratuitas relacionadas con impuestos, finanzas, personal, operaciones y muchos más temas.